La vamos a grabar también y esta se va a subir al canal de YouTube y estará también disponible en el Facebook para aquellos que se conecten un poquito después, puedan consultarla posteriormente. Bien, pues buenas tardes a todos. A los que nos acompañaron hace unos días que se lanzó la colaboración entre la Universidad de Colima y la Fundación Cambia, que es la organización que está detrás de esta herramienta Lens, pues ya habrán escuchado un poco los alcances de esa colaboración. Si no estuvieran ustedes, los que están ahora mismo conectados o quienes estén viendo posteriormente la grabación o estén en streaming en este momento, simplemente para ponerlos en contexto, Lens es una plataforma que tiene, digamos, diferentes orientaciones. Es una plataforma que vamos a ver ahorita que nos permite buscar, hacer búsqueda de estado del arte, tanto en trabajos académicos como en información técnica de patentes, pero que no solamente nos permite hacer búsquedas, sino también prospectivas y vigilancias tecnológicas, que en un momento vamos a ver qué es esto. Aquí mi estimado Carlos está conectado, sabe perfectamente, le sabe muy bien a todo esto, y espero que disfrute el día de hoy la herramienta, si es que no la conoces, amigo. Por otro lado, parte de esa colaboración consiste en que no solamente la Universidad de Colima estará haciendo accesible o disponible para todos los trabajadores y estudiantes de la universidad que cuentan con cuenta de correo @ucol.mx, la versión premium, digamos, de la herramienta, como vamos a explicar en un momento más. Lens es una herramienta gratuita, pero una versión, digamos, de paga, que es en la que van a poder disfrutar todos aquellos compañeros universitarios que tengan la cuenta de correo ucol.mx. Pero también la colaboración que estamos iniciando con Cambia implica el poder acercar el uso de esta herramienta y, en términos generales, el desarrollar capacidades y competencias en términos de búsqueda de patentes, de vigilancia tecnológicas, prospectivas, todas las herramientas de Business Intelligence aplicadas a información tecnológica y patentes, y desde luego también con ello poder, en términos generales, mejorar, optimizar los procesos de innovación, investigación y desarrollo. Entonces, después de esa presentación, programamos estos talleres con grupos pequeños, precisamente para que vayamos teniendo oportunidad de ir utilizando la herramienta e ir teniendo algunos casos de uso de cómo utilizarla. Entonces, si me permite, voy a compartirles ahora mismo pantalla. Voy a exponer la primera parte y luego aquí el maestro César Castillo estará exponiendo la siguiente parte de esta sesión. Está programada para que dure pues, bastante menos de una hora la exposición, precisamente para dejar bastante espacio, el que ustedes gusten, para hacer algunas búsquedas, algunas evaluaciones, jugar un poquito con la herramienta a partir de algunos casos prácticos que puedan tener. Entonces, voy a empezar aquí a compartir pantalla. Si me permiten un momento. Y por favor, me dicen cuando ya puedan ustedes estar viendo la pantalla compartida. Ya se puede ver. Perfecto, bien. Como pueden ver ustedes, además de quienes vamos a exponer ahí, que es la primera diapositiva, evidentemente, de la presentación, les pusimos ahí el logotipo y la liga directa, la página de esta herramienta, que es lens.org, pero los invitamos ampliamente a que su experiencia de acceder a esta herramienta sea a través de el sitio especial el micrositio que ha habilitado específicamente para esto la Universidad de Colima, que es ideas.col.mx/lens. Este es probablemente uno de los primeros eventos donde se les invita activamente a que, conforme se desarrolla la explicación en alguna otra pantalla o estén cambiando entre el Zoom o el streaming o la grabación donde estén viendo esta explicación y una ventana de su navegador donde estén activamente, como explicaba César hace un momento,
estén registrándose o haciendo búsquedas, jugando con la herramienta precisamente para que cuando lleguemos a los casos prácticos tengamos material de algunos ejemplos que ustedes mismos quieran proponer para hacerlo. Entonces, por favor, vayan haciendo conforme vamos en la explicación y pues vamos a avanzar mientras tanto. Ahora, como les decía hace un momento, esto parte de esta colaboración que tenemos con esta Fundación Candy. Es una fundación que tiene su base en Australia, con colaboradores de varias partes del mundo, particularmente de Asia, y que el fundador de esto es el doctor Richard Jefferson, que es una persona que estuvo también acompañándonos en el evento de lanzamiento, donde estuvo presente también el rector de la universidad, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, y que, bueno, pues precisamente hay toda una preocupación muy interesante de utilizar esta herramienta para causar un mayor impacto posible. Es decir, Cambia se consideraría una empresa social. Es decir, no es una ONG, pero es una empresa cuyas métricas están basadas no tanto en la rentabilidad, sino en el impacto. Es decir, cómo podemos hacer que más personas utilicen la herramienta de Lens, precisamente para que con ello podamos todos mejorar nuestros procesos de investigación y desarrollo. Antes de entrar propiamente en la herramienta, es importante tener una noción muy clara de cómo utilizarla. Precisamente lo que pretende la propiedad intelectual es proteger algo, y ese algo que protege la propiedad intelectual, entre ellas las patentes, son principalmente, es decir, el objeto de protección es la innovación y la creatividad. Esta innovación y la creatividad se protegen diferentes rasgos de estas innovaciones, de estos elementos creativos, y estos diferentes rasgos son los que se van utilizando a partir de las diferentes figuras que provee el abanico de la propiedad intelectual. Por ejemplo, aquellas figuras que protegen principalmente los aspectos funcionales, novedosos, pues serán precisamente las patentes, que es lo que hablaremos más el día de hoy. Aquellos elementos de tu proyecto innovador que tengas o creativo que tengan más que ver con la parte de la imagen, pues se protegerán a través de los signos distintivos o las marcas. Aquellos elementos creativos que tengan un rasgo de originalidad mínimo necesario, pues entonces serán protegidos a través de derecho de autor. Y bueno, ahí hay un elemento aquí también del derecho de la competencia económica, que en algunos países es visto como parte también importante o conexa del derecho a la propiedad intelectual. Para algunos que veo conectados, esto ya será algo que conocen muy bien. Para los que no, es importante que nos ubiquemos cuando hablamos de transferencia de conocimiento. Me han escuchado algunos insistir en que tenemos dos formas de transferir el conocimiento. Por un lado, la transferencia de conocimiento basado en la competencia o en la capacitación, en el talento. Esa transmisión de competencias es absolutamente indispensable que se haga a través de un vehículo que no se puede sustituir, que es el individuo. El profesor, el becario, el investigador, será siempre aquella persona que esté propiciando esa transferencia de conocimientos basados en las competencias, en las capacidades, en el talento. Por otro lado, la transferencia de conocimiento tiene otra vertiente también, que es la transferencia de tecnología, aquello que los españoles llaman transferencia de resultados de investigación. Y ahí el vehículo para transferir el conocimiento a partir de esta segunda vertiente, a partir de la transferencia de tecnología, no es propiamente el individuo, sino es un derecho en el sentido jurídico, que llamamos derechos de propiedad intelectual. Cambia un poco las nomenclaturas y los términos por país, pero al menos en México, como ven ustedes en pantalla, estos derechos de propiedad intelectual podemos, al menos conceptualmente, y así está reflejada nuestra ley también, dividirlos en todo lo que sería propiedad industrial por un lado y derechos de autor por otro. Los derechos de autor los vamos a dejar de momento fuera de lo que es la explicación. Dentro de lo que es los derechos de propiedad industrial, tenemos, de acuerdo a nuestro marco legal, diferentes, tenemos, como ven ustedes, un catálogo muy amplio, que es un primer punto que quiero que vean aquí en este pequeño esquema, porque cuando pensamos en propiedad intelectual, casi automáticamente pensamos en la alternativa de la patente, la marca, los derechos de autor, y pues párale de contar, pero como ven ustedes, hay un enorme abanico, ¿no? Entonces, cuando pensamos en proteger los aspectos, decíamos hace rato, funcionales, novedosos, de una invención, entonces la figura principal es precisamente la patente.
Sin embargo, hay otras, no nos da tiempo de explicar con detalle las diferencias, pero simplemente que tengan en el radar que además de la patente están los modelos de utilidad, diseños industriales, que a su vez hay de 2 tipos, y las varias vegetales. Un poco más abajo verán los que tienen que ver con signos distintivos, y un poco más abajo todavía, que es en México las marcas y las figuras relacionadas con las marcas. Y al final, un último grupo que hay algunas figuras, digamos, un poco híbridas. Resalta ahí la figura de secretos industriales, que es una figura utilizada muy comúnmente también como instrumento dentro de los procesos de investigación y desarrollo. Bueno, esto es importante porque precisamente la herramienta de Lens, una de sus funcionalidades más importantes es permitir la búsqueda de patentes. Aquí es importantísimo que ustedes recuerden que las patentes se protegen país por país. Y esto es importante porque ahorita vamos a ver en la base de datos que de repente se habla de familia de patentes. Es decir, lo que materialmente es una misma invención, puede ser que esté siendo protegida, es decir, esté en trámite o ya esté otorgada la patente en más de un país. Pensemos que una misma tecnología se está protegiendo en 20 países. Bueno, eventualmente se otorgarán 20 patentes. Sin embargo, corresponden a una misma tecnología. Y se llaman familia de patentes porque todas las patentes están ligadas a una patente principal, a una solicitud inicial. Esa solicitud es la que nos manda para efectos de cálculo las patentes, que es la novedad. Básicamente, en términos de verificar que nadie más hacia atrás, en el tiempo, nadie más antes que yo, había inventado los que yo estoy proponiendo proteger. Entonces, no obstante que después se presenten otros trámites, esos trámites, aunque son con fecha posterior, siguen siendo factibles de protección porque están ligados al primer trámite, al trámite principal, que probablemente ese primer trámite lo presentamos en México, presentamos en otros países, o lo presentamos en Estados Unidos o en otro país. Claro, hay también algunos mecanismos internacionales que no vamos a entrar en detalle, pero simplemente esta parte es muy importante. Ustedes conceptualicen que cuando hablamos de patente, véanlo como un expediente de un trámite legal. Y cuando hablamos de invenciones, piensen en la tecnología, que es el objeto material que protege la patente. Entonces puede ser que una misma tecnología esté siendo protegida por una cantidad importante de patentes, que puede ser desde un solo trámite hasta 100 literalmente, ¿no? O más de 100, de acuerdo al número de países que tienen un sistema de protección de patentes. Esto lo voy a pasar muy rápido, evidentemente. Las patentes es un byproduct, es un producto, digamos, como parte de los procesos de innovación que tiene toda empresa. Y un proceso de innovación, o cuando se habla de innovación, pensamos en que este producto que eventualmente podemos proteger vía patente, se pretende llevar o se pretende transformar en productos o servicios al mercado. Bueno, desde este trayecto que hay, desde el concepto, desde la idea, hasta un producto o un servicio que podemos disfrutar todos nosotros, es lo que típicamente se le conoce como proceso de I+D, es decir, de investigación y desarrollo, o también hay quienes lo conocen como proceso de I+I+D, es decir, innovación, investigación y desarrollo. Como quiera que ustedes lo llamen, bueno, aquí pueden ver algunas referencias importantes de cómo explicar esta parte. No voy a tener mucho en esto, simplemente que sepan que hay una serie de documentos muy importantes que definen cómo se puede entender la innovación. De hecho, en nuestro marco legal en México, en el artículo 4 de la Ley de Ciencia y Tecnología, viene puntualmente una definición de innovación que es la que ustedes pueden ver aquí abajo. Y esta definición es importante porque en función de ahí están diseñadas una serie de políticas públicas que pretenden propiciar, fomentar la generación de innovaciones en México. Ahora, ¿y en qué momento resulta útil utilizar una herramienta como la de Lens, que ahorita vamos a explicar con más detalle? Bueno, pues a partir de que estamos inmersos en esos procesos de innovación o de investigación y desarrollo. Normalmente, cuando estamos en una audiencia como esta, de profesores o investigadores universitarios, esto se da como parte de un proceso de colaboración, que ustedes seguramente lo han escuchado como el modelo de la triple hélice. Es un modelo en el cual participan las universidades, es decir, la academia, la industria, es decir, las empresas y el gobierno. Este modelo tiene un poco más de medio siglo. Fue ideado, por lo menos con ese nombre, comenzó a llamarse, con un esquema que se popularizó en plena Segunda Guerra Mundial por el doctor Vannevar Bush,
que es, por cierto, el fundador de la National Science Foundation en Estados Unidos, que sería como el equivalente de CONACYT. Y en plena Segunda Guerra Mundial, él convenció a los militares de aquel país que en vez de que pusieran sus propios laboratorios, colaboraran con las universidades, en vez de que pusieran sus propias fábricas de armamento, equipamiento, etcétera, colaboraran con las empresas que ya se dedicaban a eso. Y así nace, de manera muy pragmática, el modelo a triple hélice. No es un modelo que alguien se imaginó en un libro y lo propuso en una conferencia. Fue un modelo que se comenzó a poner en práctica precisamente por estas necesidades muy pragmáticas. Como comentario muy al margen del servidor, a mí me parece que el modelo a triple hélice ha sido innecesariamente romantizado, ¿verdad? Y luego se le quitan algunas de sus cualidades que tenía, que precisamente derivan de esa pragmaticidad del modelo. Bueno, pues lo primero que habría que decir de este esquema es de que el hacer que colaboren la academia, la industria, es decir, las empresas y el gobierno, no es tarea fácil. Normalmente no tiende a ser algo natural, tiene que haber un esfuerzo muy, muy deliberado para que esto suceda, alguna fuerza que cuestione esa colaboración y aunque no vamos a poder entrar a detalles sobre esto, yo siempre he insistido que hay que invertir una buena cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo para propiciar una confianza y un conocimiento mutuo que optimice esa colaboración. ¿Cómo podemos visualizar el proceso de innovación? Bueno, este es el modelo tradicional. Probablemente ustedes ya no habían visto como tal una gráfica así, pero seguramente están familiarizados con esta noción dicotómica, es decir, que separa esto que se llama investigación básica e investigación aplicada. Si ustedes quieren, o si me permiten ofrecerles una discusión un poquito más amplia sobre cómo nace esta falsa dicotomía, esta falsa distinción o separación entre la investigación básica y aplicada, les recomiendo mucho la charla, la conferencia que su servidor le tocó dar el día 1 de febrero en la Facultad de Derecho, a partir de lo que fue este evento, el Lectio Brevis, que es un evento con motivo del inicio de los trabajos académicos del semestre en este año académico que corre. Ahí explicaba yo un poco a partir de este personaje, el doctor Vannevar Bush, cómo surge para efectos muy pragmáticos una diferenciación también para propósitos muy específicos de esta investigación básica y aplicada. Sin embargo, estas diferentes nociones poco a poco se fueron convirtiendo en una especie de separación de grupos de investigadores o tipos de investigaciones. Y poco a poco fue necesario adoptar otro tipo de modelos que no vamos a entrar ahorita a detalle, pero que son mucho más colaborativos, no lineales y de carácter colaborativo. Ya para dejar al maestro César que explique con más detalle cómo funciona la herramienta, yo quiero que más allá de la complejidad que puede tener la herramienta, que es sobre todo al principio, porque implica poner un poco en práctica los conceptos que ahorita explicamos de cómo entender una patente, implica también no dejarse sorprender por una pequeña reacción abrumadora de ver tantos numeritos y tantos campos para hacer las búsquedas, etcétera. Pero para que no nos perdamos con todo esto, déjenme ofrecerles un modelo de cómo utilizar esta herramienta a nivel conceptual. Piensen que cuando una persona o un grupo de investigadores participan en un proceso de investigación y desarrollo, es como si nos subiéramos un tren de alta velocidad. Y estando en ese tren de alta velocidad, nos preguntan, oye, ¿a dónde vas? Pues no sé. ¿Y de dónde vienes? Pues tampoco sé muy bien, yo nomás sé que me subieron al tren. Te puedo decir dónde vamos, mira, si me asomo, vamos ahorita pasando por Ciudad Guzmán, ahí se ve el volcán de Colima, pero no sé si vamos a Guadalajara o vamos a Manzanillo. Entonces, estamos un poco perdidos. Y después de que eventualmente llegamos a nuestro destino, normalmente sale algún conjunto de ideas. Esas ideas normalmente se las llevamos al señor especialista o la abogada especialista en propiedad intelectual, que ahí lo ven representado muy trajeado en esta diapositiva, y le pedimos, a ver, señor especialista, doctor Carlos, que está aquí con nosotros conectado, que es un buen amigo del CIATEC, por cierto, de Guadalajara, le decimos, a ver, doctor Carlos, dinos por favor si esto que inventamos después de 3 años de nuestra vida y 10 millones de pesos, ¿es posible patentarlo o no? Y el doctor Carlos muy probablemente les va a llevar una triste noticia que pues va a significar que todo ese tiempo y todo ese dinero que invirtieron, pues tiene muy bajas probabilidades de ser patentado. Porque si ustedes se fijan en este proceso que yo acabo de escribir, es un proceso esencialmente retrospectivo. Yo diría
reactivo también. Es decir, primero invertimos el tiempo y dinero, un poco a ciegas, con cierta esperanza precisamente de que esto pueda derivar en algo protegido. Sin embargo, pues, derivado de cómo se llevó a cabo este proceso, la probabilidad de que sea protegible puede ser que sea muy baja. Y lo peor del caso, muy probablemente estos investigadores que yo usaba en el ejemplo, hasta se enojan con el doctor Carlos porque les trae lo que desde su perspectiva es malas noticias. Cuando pues él ni la debe ni la teme, ¿verdad? Es decir, él simplemente está ofreciendo un análisis legal de la información que le proporciona. ¿Cómo hacen normalmente las universidades, las instituciones que producen mayor cantidad de tecnología o patentes? Bueno, utilizan a sus recursos humanos, sus recursos materiales, sus recursos financieros de manera más inteligente, de manera más óptima. Y entonces, antes de invertir los 3 años de sus vidas, esos investigadores, antes de invertir los 10 millones de pesos, van primero que nada con el doctor Carlos y le dicen, a ver, doctor, tenemos la idea, pensamos en que vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en investigar esto. Entonces el doctor Carlos les hace una revisión ya no retrospectiva, sino prospectiva del estado del arte, y todo aquello que en el primer ejemplo eran malas noticias, hoy se convierte la misma información, fíjense, en buenas noticias, porque les va a ofrecer una visión bastante bien dibujada de una especie de landscape o una especie de panorama de lo que ya se ha inventado respecto al campo de estudio técnico al cual se quiere dedicar ese esfuerzo de investigación. Y entonces esto nos va a construir de manera muy gráfica, muy visual, un campo, una ruta por donde estar desarrollando nuestro próximo I+D, y como consecuencia de disminuir nuestro nivel de incertidumbre, de tener claridad por dónde vamos transitando, la probabilidad de que al final de esos 3 años y de ese recurso que invertimos, aquel resultado se pueda patentar es muchísimo mayor. ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Se volvieron más inteligentes todos los investigadores? Pues no necesariamente. ¿Se volvió más inteligente, más brillante el especialista en propiedad intelectual? Pues tampoco necesariamente. Simplemente lo que cambiamos es la manera, el orden, cómo utilizamos los recursos, tanto humanos, financieros, materiales. Ahora, esto nos permite entonces precisamente sacar el mayor potencial del talento que tienen todos ustedes como investigadores a la hora de desarrollar sus proyectos. Nos permite aumentar las probabilidades de que se ha patentado, y evidentemente esto, junto con otra serie de herramientas que luego iremos explicando en sesiones posteriores, en su conjunto nos permite desplegar lo que llamaríamos estrategias de business intelligence. Se le llama en inglés, en español normalmente se traduce como inteligencia competitiva. Entre paréntesis, ya ven que siempre la palabra business genera ruido a la hora de traducirlo. Entonces, en español se traduce como inteligencia competitiva. Y simplemente para dejarlos con esta idea, cuando hablamos de inteligencia competitiva, hay un conjunto de herramientas. Yo ahorita hacía referencia a la prospectiva, pero van como de manera, digamos, de manera escalonada o de manera incremental. Para hacer una buena prospectiva hay que hacer una buena búsqueda, que es lo que ahorita les va a explicar el maestro César. Después de una muy buena búsqueda, bien depurada, bien filtrada, a partir de ahí podemos hacer una buena prospectiva, que también eso se lo va a explicar ahorita el maestro César, es decir, a partir de la misma información, identificar tendencias a futuro, hacer este mapeo del estado del arte hacia futuro a partir de datos de hoy o anteriores. Y luego hay una tercera estrategia, una tercera herramienta que sería la vigilancia tecnológica, que es, en términos muy llanos, una prospectiva que se va actualizando en tiempo real durante el periodo que tarda nuestra investigación o cualquiera que sea el periodo de nuestro interés. Finalmente, los invito, si no lo han hecho en el rato que estás hablando, a meterse a la liga que ven ustedes ahí, que es ideas.ucol.mx/lens. Si usted es trabajador o estudiante de la universidad y cuenta con un correo UCOL, por favor, loguéese. Si es la primera vez que lo hace, le pedirá que se registre y jalará automáticamente los datos que ya tiene el sistema de federación de identidades de la Universidad de Colima. Jalará los datos de UCOL, pues, de su cuenta UCOL. Si usted nos visita de otra universidad o está viendo este contenido en streaming o grabado y no tiene una cuenta de correo institucional de la Universidad de Colima, no se preocupe, de todos modos puede utilizar la herramienta Lens. Sin embargo, no tendrá acceso a las funcionalidades premium, que esas caen solamente o están disponibles para
quienes tengan este correo institucional. Y bueno, aquí en pantalla pueden ver el home de la herramienta Lens y un pequeño recuadro de el cuadro de diálogo donde usted pues, pone su correo y su password y se registra. Con esto, yo dejaría aquí mi intervención. Les agradezco a todos muchísimo su atención y voy a dejar de compartir pantalla para que ahora continúe con la explicación el maestro César Castillo. Muy bien, muchas gracias. Les voy a compartir entonces la pantalla. Buenas tardes a todos nuevamente. Muy bien, me confirman si ya se puede ver, por favor. Sí. Bueno, Sí, efectivamente. Falta que lo pongas a pantalla completa, nada más. Listo. Ahí está. Muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya pues dio una introducción muy completa el doctor Solorio, yo ahora nada más les quiero, antes de poder comenzar a utilizar la herramienta y de ver las distintas funcionalidades de manera general, quiero abordar algunos puntos que es importante que se tengan en cuenta antes de comenzar a hacer algún tipo de análisis o búsqueda con esta herramienta. Particularmente pues para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el tema de las patentes, ¿no? Por ahí comentaba el doctor y ya vimos que pues tenemos aquí de invitados a personas que sí tienen una mayor noción del tema de patentes, pero creo que sí es importante para todos los demás que no la tienen y también para los que nos están viendo, ¿no? Por el streaming. Entonces, primero que nada, como decía, ya el doctor Solorio dio este antecedente importante para poder entender hacia dónde se enfoca o qué es lo que tenemos que saber previamente para poder hacer este tipo de los distintos tipos de análisis a través de esta herramienta, pero creo que sí es importante retomar un tema, ¿no? Hay que saber que lo que vamos a estar buscando pues va a ser información de patentes, ¿no? Pero primero hay que saber qué es una patente, tener esa noción. Entonces, pues sabemos que una patente es un derecho exclusivo que se va a otorgar a una persona que haya generado una invención, es decir, que tenga una creación, que, bueno, haya transformado la materia o la energía en una tecnología o en un conocimiento determinado para atender o resolver una determinada problemática. A cambio de este derecho, o de la mano de este derecho, mejor dicho, se otorgan una serie de facultades y de beneficios a los inventores, que es la persona que genera este conocimiento, para que puedan utilizar de manera exclusiva ese documento que se les otorga, ese derecho, a cambio de que, bueno, mejor dicho, para que puedan excluir a otros de que utilicen esa tecnología. Es decir, si yo tengo un derecho de patente que me ha sido otorgado, yo tengo esa facultad para evitar que otros utilicen esa tecnología o permitirlo, ¿no? Si así conviene a mis intereses. Entonces, a cambio de este derecho que se otorga a los inventores, nosotros como inventores, el inventor, quien genera ese conocimiento, tiene la obligación de publicar el contenido de su patente, de su tecnología. Este contenido básicamente es una descripción detallada de cómo se puede reproducir esa invención para que pues, la sociedad pueda acceder a ese conocimiento y se pueda generar pues, nuevo conocimiento a partir de ese, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta pues esta limitante de que mientras esté vigente el derecho de patente pues no se puede utilizar libremente, pero sí puede inspirar a otros desarrollos. Entonces este es la obligación que recae sobre aquella persona que tiene un derecho de patente y bueno, eso beneficia a la sociedad, ¿no? Porque justamente se genera nuevo conocimiento que atiende necesidades o problemáticas específicas. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura de un documento de patente antes de comenzar con este tipo de análisis, porque justamente eso nos permitirá saber qué queremos buscar y cómo estructurar pues una estrategia de búsqueda adecuada a nuestras necesidades, a las necesidades de nuestro proyecto, de nuestra investigación. Entonces, por un lado tenemos que los documentos de patentes tienen un apartado que se llama datos bibliográficos. Estos datos básicamente, pues aquí les puse un ejemplo, lo que podemos ver es que contiene pues distinta información desde la oficina en la que se presentó pues el documento de patente o la solicitud de patente, el título de la invención que se le otorga o se define al momento de que se genera esta tecnología, se presenta la solicitud,
los solicitantes, inventores, las distintas fechas, la fecha en que se presenta la solicitud, en que se publica, es una fecha diferente, hay 18 meses de diferencia. También hay una clasificación que se asigna a estas tecnologías para poder justamente facilitar la búsqueda, ¿no? Viene en la parte superior también un número que se le asigna a estos documentos para llevar un control en cada uno de los países en que se presenten las solicitudes. Tiene por acá un resumen que también es importante pues, para poder conocer de primera mano y sin tener que revisar todo el documento cuál es el contenido de esta patente o de esa invención, de esa tecnología, de qué va la tecnología, y dibujos principales, ¿no? Entonces, estos son los datos bibliográficos y como les decía hace unos momentos, esto nos permite tener una idea o generar una estrategia de búsqueda más adecuada a la necesidad que tengamos. Por otro lado, existe otro componente, otro documento importante que ya mencionaba al principio, que nos permite conocer o le permite a cualquier otra persona tener el conocimiento suficiente, la información suficiente para reproducir la invención. Este documento se conoce como memoria técnica. Entonces, es un documento muy detallado en donde pues, se describen, que contiene distintos apartados en donde se describen cuestiones relevantes relacionadas con esa tecnología, esa invención. Por un lado, pues ya veíamos en los datos bibliográficos, debe tener un título que haga alusión a la tecnología, a lo que hace la tecnología, a lo que contiene esa invención. Por otro lado, tenemos un apartado también conocido como descripción, que a su vez contiene distintos apartados. No quiero tampoco tomar mucho tiempo para adentrarnos al análisis, pero sí me gustaría destacar uno de los apartados importantes que sería el de las reivindicaciones. Básicamente en las reivindicaciones lo que se hace es describir a detalle lo que queremos proteger de esa invención o de esa tecnología en particular, ¿no? Entonces, si nosotros estamos desarrollando un producto, bueno, en las reivindicaciones vamos a describir detalladamente cuáles son esas características novedosas, nuevas, esas mejoras que tiene ese producto en particular y que queremos que nadie más vaya a reproducir o a utilizar sin nuestro consentimiento. Entonces, las reivindicaciones son uno de los apartados más importantes o el apartado más importante de un documento de patente. Entonces, en el caso de que bueno, la búsqueda que queramos hacer se enfoque en conocer cuál es el campo técnico, cuál es el estado de la técnica o el estado, pues sí, de una determinada tecnología, bueno, tendríamos que hacer la búsqueda de patentes, identificar aquellos documentos más cercanos e irnos a las reivindicaciones para conocer si lo que nosotros queremos proteger ya está protegido o por lo menos está publicado en un documento previo. La importancia de esta información ya también la adelantaba un poco el doctor Solorio. Bueno, por aquí les muestro una gráfica en donde se muestra la información de las solicitudes de patentes presentadas de 2011 a 2020. Como podemos ver, bueno, tan solo 2020, que es el último año que está actualizado, se presentaron más de 3.200.000 solicitudes de patentes. Es decir, si consideramos pues que es una cantidad importante de documentos y además cada uno de esos documentos tiene una descripción detallada y completa de la patente, bueno, pues tenemos acceso a un mar de conocimiento muy importante que nos puede servir para los diferentes objetivos que tengamos en nuestro proyecto, ¿no? Ya sea generar una tecnología innovadora o que cumpla con los requisitos de patentabilidad o bien reportar algún tipo de análisis de cómo se encuentra un campo técnico, cómo ha evolucionado en los últimos años, etcétera, ¿no? Realmente tenemos acceso a tener acceso a este tipo de información es muy valioso para el objetivo que queramos fijarnos, ¿no? en esta búsqueda de patentes. Ahora bien, uno de los puntos más importantes de esta actividad es un punto o una acción previa que tenemos que hacer antes de entrar o de utilizar incluso pues cualquier herramienta de búsqueda de patentes, incluido pues esta que les vamos a presentar más adelante, es definir adecuadamente una estrategia de búsqueda que se adapte y que tome en cuenta todas las necesidades del objetivo para el cual estamos llevando a cabo este tipo de análisis, este tipo de búsqueda.
a la definición o la identificación de los distintos elementos que vamos a buscar o vamos a incorporar en esta búsqueda, se le conoce como estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, aquí en este caso, tendríamos que identificar, bueno, primero que nada, tendríamos que identificar en dónde vamos a hacer la búsqueda, ¿no? Las oficinas nacionales, es decir, en cada país, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aquí en México, cada país tiene su oficina, como comentaba el doctor Solorio, en donde se van a estar recibiendo todas las solicitudes de registro de patentes, y cada una de esas oficinas cuenta con una base de datos para poder hacer este tipo de análisis. La verdad es que esas bases de datos, en gran parte de los casos, son muy limitadas, ¿no? En cuanto a lo que podemos hacer, en cuanto a la actualización de la información, en cuanto a la interpretación también de esos resultados, ¿no? Entonces, por aquí les presento algunas bases de datos que existen de manera que son gratuitas o son públicas. En este caso, por ahí vemos algunas bases de datos que pertenecen a oficinas nacionales, como les decía. Existen algunas otras bases de datos que son públicas, como por ejemplo la base de datos de Google, las bases de datos de algunas oficinas regionales para presentar estas solicitudes de patentes, o algunas también que tienen una modalidad gratuita, pero que también tienen una modalidad que hay que hacer algún tipo de pago, ¿no? O algún beneficio adicional a cambio de, pues, alguna retribución económica. Entonces, en este caso, por ejemplo, poníamos acá Patent Inspiration, que también permite hacer algún tipo de análisis de los resultados, pero muy limitados. Y por otro lado, pues tenemos Lens, ¿no? Que va a ser la herramienta que les vamos a presentar, que tiene una versión pública que es que permite hacer distintas cosas, y es muy valioso también esa modalidad. Pero bueno, ahora, como les comentaba ya el doctor Solorio, el hecho de tener esta posibilidad de, con el correo universitario, pues acceder a una versión premium, bueno, eso nos va a dar todavía mayores funcionalidades y nos va a permitir hacer una búsqueda muchísimo más completa. Por otro lado, también tenemos una serie de bases de datos que son de paga, ¿no? Tenemos que pagar una licencia para poder acceder a ellas. La verdad es que todas ellas son muy caras, o sea, cuestan arriba de $10,000 anuales, dependiendo también de las funcionalidades y de la base de datos, pero Lens sí es una herramienta que compite con varias de ellas, ¿eh? Eso se los puedo decir, he tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Entonces sí es importante que aquí en la institución valoremos esta herramienta a la que vamos a tener acceso, y que, bueno, vayamos explorando las distintas funcionalidades que ahorita más adelante las vamos a ver algunas de ellas. Entonces les decía que ya identificamos la importancia de una estrategia de búsqueda, ya vimos cuáles son las distintas bases de datos a las que podemos recurrir para poder hacer este tipo de búsquedas, de análisis. Y bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para completar esa estrategia de búsqueda? Bueno, ahora tendríamos que considerar, como les decía, los distintos elementos, las distintas cuestiones que queremos incorporar o que queremos obtener de esa búsqueda de patentes. En este caso yo les estoy presentando, bueno, que la estrategia de búsqueda es la combinación de palabras y de criterios definidos a partir del análisis que se pretenda realizar. Entonces, tendríamos que considerar para esta estrategia palabras clave, aquellas que estén relacionadas con el campo técnico de interés, o el objetivo que queramos buscar, ¿no? Generalmente, pues está relacionado, o tendría que estar relacionado con alguna tecnología específica. Entonces tendríamos que definir cuáles son esas palabras clave. Es importante también que tengamos presente que como la mayor parte de estos documentos que les decía, estos 3 millones, arriba de 3 millones de documentos tan solo en 2020, la mayor parte de esos documentos están en inglés. Entonces es importante que al momento de que nosotros definamos una estrategia de búsqueda, contemplemos que esas palabras clave estén en inglés, y además que tengamos la certeza de que esas palabras que estamos definiendo se utilizan en el campo técnico que nosotros queremos buscar. O sea, tendríamos que hacer algún tipo de validación identificando algún documento, alguna publicación relacionada con ese campo, o tener la certeza simplemente de que sí se utilizan. Utilizar algún tipo de sinónimos también, porque luego pues nos cerramos a utilizar nada más una palabra, pero bueno, técnicamente pueden existir otras palabras que también se refieran a esa característica técnica, ¿no? O a ese componente técnico. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta esto.
Y sobre todo también poder hacer combinaciones de las palabras, no tener o no buscar incorporar todas esas palabras en una sola búsqueda. Ahorita lo vamos a ver. Podemos hacer combinaciones de ellas hasta que logremos los resultados que más nos sirvan, ¿no? Entonces, eso es importante. Por otro lado, en cuanto a los criterios, pues tenemos distintos filtros, distinta información que podemos agregar a este tipo de búsqueda, ¿no? Por un lado, pues podemos ver por fecha, por jurisdicción, por tipo de documento, o sea, si ya se otorgó, si sigue siendo una solicitud, por campo técnico, las fechas, como les decía. O sea, estos criterios dependen en gran medida de los datos bibliográficos que ya les presentaba hace unos momentos. Y por último, también podemos incorporar otros elementos como los operadores booleanos. No sé si estén familiarizados, pero bueno, si no lo están, es importante tener ahí también la información, el contexto de que estos operadores nos van a permitir limitar nuestros resultados o ampliarlos. Entonces, tendríamos que saber a qué se refiere cada uno de ellos y saber cuál nos puede servir para poder lograr eso, ¿no? El ampliar los resultados o limitarlos en el caso de que así lo requeramos, ¿no? Entonces, estos serían los principales elementos que integran una estrategia de búsqueda. Y por aquí, antes ya de entrar al uso de la herramienta, para no demorar más también la presentación, les ponía dos ejemplos, ¿no? Son muy sencillos, pero creo que sirven para ilustrar esto que les comentaba hace unos momentos. Por un lado, tenemos que, bueno, se tendría interés en conocer la actividad en la presentación de solicitudes de patente relacionadas con vehículos autónomos. En este caso, las palabras clave pues tendrían que relacionarse con el campo técnico de vehículos autónomos. Por acá yo les decía, como ya comentaba, tendría que ser en inglés, pues sería vehicle, automóvil, car, auto, etcétera, ¿no? Y para la palabra autónomo, bueno, también buscar cuáles son esos términos y los sinónimos relacionados con esa palabra, ¿no? Autonomous, self-driving, driverless, etcétera. Entonces, esas serían mis palabras clave para esta búsqueda básica. Después, yo voy a agregar operadores booleanos porque estoy considerando varios sinónimos relacionados con una sola palabra, y mi estrategia quedaría definida de esta manera, ¿no? Como pueden ver por ahí, estoy agregando las distintas alternativas o sinónimos de la palabra vehículo, y después estoy agregando entre cada una de ellas la palabra or, que pues en inglés, del inglés al español, pues es o. Estoy diciendo vehículo o carro o auto. Y después en medio de eso estoy agregando la palabra y, porque quiero que la combinación de cualquiera de estas palabras más la combinación de cualquiera de estas otras palabras que son sinónimos de autónomo, que me arroje los resultados, la búsqueda de la combinación de estas palabras, ¿no? Entonces, esa sería mi estrategia en este caso en particular. Por otro lado, también tendríamos otro ejemplo. En caso de que se requiera hacer una búsqueda de tecnologías para conocer la actividad de patentamiento en el campo de blockchain entre Estados Unidos y México, bueno, aquí es una búsqueda más sencilla. Simplemente yo utilizaría la palabra clave blockchain y no utilizaría ningún operador ni ningún otro elemento más que definiría las jurisdicciones, es decir, en qué países se presentaron esas solicitudes, y utilizaría en este caso los códigos con los que se reconoce cada uno de estos países o que se asigna a cada uno de estos países, que sería Estados Unidos y México. Entonces, esa sería mi estrategia de búsqueda. Ok, entonces no sé si hasta este punto tengan alguna duda, porque ya ahora sí me pasaría al uso de la herramienta para mostrarles pues las principales funcionalidades. No de mi parte. Bien. Entonces, continuamos. Por aquí veo que hay algunos comentarios en el chat. Yo he ido poniendo ahí como comerciales y información adicional conforme tú vas hablando, ¿eh? Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, como les decía por acá, ya se mostraba también esta captura de pantalla en la presentación del doctor Solorio. Por aquí pueden ver pues cuál es como la interfaz principal de esta herramienta de Lens, ¿no? Por aquí en este caso, pues en particular aquí todavía no ingreso, entonces pues sí es importante que, como ya les decía el doctor, no sé si ya tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero miren, por aquí podemos ver en términos así muy brevemente cómo podríamos hacer ese registro. Como vieron, acá le doy en login y acá viene pues la opción para registrarme, ¿no? Entonces aquí vienen los datos y ya simplemente es cuestión de hacer una, a ver, permítanme, de validar o confirmar con el correo.
A ver, es que esto no me deja ver. Ok. Entonces, yo acá ya ingresé, como se puede ver, ingresé con mi correo de Google. Y entonces puedo irme a hacer una búsqueda sencilla y ingresar de una vez aquí las palabras clave o la palabra clave o sí, la palabra que relacionada con la tecnología o con el campo técnico que yo quiero buscar, ¿no? En este caso, vamos haciendo desde lo más sencillo, ¿no? Entonces, utilizaría, si se fijan aquí, vienen las opciones, vienen, si quiero buscar información en los documentos de patentes, si quiero buscar información también en cualquier otra publicación. ¿Sí? No aparece la imagen que estás mencionando, aparece la presentación. Ok. A ver, déjenme... Sí, estás todavía en el PowerPoint, tendrías que dejar de compartir, porque has de estar compartiendo la ventana nada más. Ya, ok. Gracias. Comparto. Ok, ya acá está. Listo. ¿Sí pueden ver ahí ya toda mi pantalla? Ahora sí. Ya, ahora Okay. ya. Bueno, entonces les decía, este sería, aquí yo ya ingresé con mi correo de Google, ya me registré previamente, entonces ya reconoce pues mi cuenta, ¿no? Les decía que esta es la interfaz pues, principal, a la que acceden una vez que ingresan a este enlace que les pasaba por ahí en el chat el doctor Solorio, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es, les decía, esta es una manera de hacer una búsqueda lo más sencillo que se pueda. Si ustedes quieren, aquí aparece la opción para hacer búsqueda en las bases de datos de patentes o bien de alguna publicación científica, ¿no? También es posible hacerlo aquí de artículos científicos de distintas fuentes. Entonces, tomando un buen ejemplo que yo les ponía por ahí en la presentación, vamos a buscar aquí con la modalidad más sencilla, blockchain. Considerando que ese es el tema de interés y que no tienen ningún tipo de elemento adicional. Ustedes simplemente quieren saber cuántos documentos relacionados con esa tecnología existen y explorar un poco, pues a lo mejor sí, cuándo se empezaron a presentar estas solicitudes, no sé, distintas cuestiones. No tienen ningún tipo de filtro o de información adicional. Entonces yo aquí le voy a dar a buscar y me va a arrojar todos los resultados relacionados con esta palabra clave. Si pueden ver acá, me arroja 55,896 resultados. Y esto, bueno, la forma en la que los va a desplegar va a ser en una lista. Aquí pueden ver distintos apartados, distinta información relacionada con cada uno de estos documentos, ¿no? Cada uno de estos elementos es un documento de los 55,000 que encontró por acá. Y aquí pueden encontrar desde el título de la tecnología, pueden encontrar el país en el que se presentó, el número de solicitud de solicitud o de patente. Pueden encontrar básicamente información relacionada con los datos bibliográficos que ya les presentaba hace unos momentos. Entonces, así lo van a poder hacer con los distintos documentos que aparecen por acá. Del lado derecho también pueden ver una serie de gráficas o de información que constituye el análisis de estos documentos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, ya vimos aquí cómo nos muestra los resultados con la modalidad más sencilla de la búsqueda. Entonces, me voy a regresar aquí a la pantalla principal. También ustedes pueden hacer la búsqueda o entrar directamente ya para hacer una búsqueda más completa o más detallada, más estructurada relacionada con lo que sea que quieran buscar. Y bueno, aquí van a ver, ¿no? Donde dice Our Apps, van a buscar patentes o Scholarly Works. En este caso, vámonos con el análisis de las publicaciones científicas para no tomar ahí mucho tiempo, que sería un poco más sencillo, porque yo me imagino que también ya deben ustedes estar más familiarizados con este tipo de análisis. Entonces, para hacer el análisis por acá, si se fijan también aquí en la parte superior muestra toda la información que está disponible en esta herramienta relacionada con publicaciones científicas, ¿no? A mí me parece muy interesante justamente esta gráfica, ¿no? En donde se muestran pues todos los documentos que están disponibles. A ver, es por acá. Bueno, aquí está dividiendo por las distintas fuentes, pero aquí aparecen todos los documentos que se tienen disponibles. O sea, aquí podemos acceder a más de 247,400,000 resultados, ¿no? Entonces, es una cantidad importante de documentos. Por acá vamos haciendo nuevamente la búsqueda. Les decía que aquí en esta opción, cuando
ingresan a través de Our Apps, pueden hacer una búsqueda sencilla. Aquí aparecen los distintos campos en donde pueden hacer la búsqueda, los distintos campos del documento, de la publicación científica en los que se puede hacer la búsqueda. Por acá vemos, bueno, si queremos buscar en todos los campos, si no queremos limitar la búsqueda, si queremos buscar pues en los principales apartados, que eso también es importante. No siempre el utilizar una búsqueda en todos los campos nos va a servir mucho, ¿no? Porque nos va a arrojar demasiada información. Y si nos vamos a los campos que específicamente nos interesan, en donde se hable particularmente de esa tecnología o de ese campo del conocimiento al que queremos nosotros tener acceso, bueno, pues nos vamos al título, ¿no? Porque en el título viene la información, de alguna forma se describe la información o contiene la información más importante relacionada con esa publicación. En el resumen, obviamente, también viene información lo más concentrada y resumida posible, valga la redundancia, pero el buscar ahí pues nos va a servir a eliminar estos documentos que son ruido, ¿no? Y que nos van a generar un mayor número de resultados y nos van a impedir poder hacer un análisis más completo de ellos. Y bueno, aquí viene la búsqueda en estos dos o en todo el documento. Y bueno, aquí vienen distintas opciones que bueno, no vamos a detenernos en todas ellas. Podemos buscar también por información de los autores, ya sea el nombre, el domicilio, la institución a la que estén afiliados, etcétera. Por citas, por las fuentes, dependiendo de donde se hayan publicado esos documentos, por campo del conocimiento, por instituciones, etcétera. Entonces, aquí en este caso nos vamos a ir a hacer un análisis con esta segunda opción que les decía, que bueno, sería la más recomendable para iniciar, para enfocarnos en aquellos apartados que serían los más importantes. Entonces, aquí voy a agregar la palabra clave o la palabra relacionada con el campo que me interesa, que sería blockchain. Y si se fijan, aquí en la parte superior aparecen los operadores que ya veíamos, ¿no? Y O, ¿no? Entonces, and or. Entonces, aquí en este caso, pues podemos utilizar, si agregamos algún otro término, podemos utilizar cada uno de ellos, ¿no? Como les decía, si utilizan y, quiere decir que todos los resultados deben de tener alguna de esas, las dos palabras. Y si utilizan or, quiere decir que los resultados pueden tener una u otra, ¿no? Digo, es un poco redundante, pero para tener claro también esta cuestión que les decía, que eso les va a servir para ampliar o limitar los resultados. También pueden definir un rango de fechas. Si ustedes dicen, no, pues me interesa conocer el desarrollo de blockchain, pero desde vamos poniendo desde el 2015 hasta la fecha. Bueno, pues entonces aquí ya estaremos seleccionando el año y nos va a arrojar a partir de 2015 las publicaciones que se hayan realizado hasta la fecha. Y bueno, aquí vienen otra información que podemos agregar, pero la mayoría de ellas, o yo diría que casi todas, están relacionadas ya con cuestiones que a lo mejor están más relacionadas con los clasificadores que le asigna la herramienta a cada uno de los documentos. Entonces, básicamente, lo que estaríamos utilizando en mayor medida sería esto, el campo, las palabras, y bueno, si quieren ustedes limitar por algún año. Entonces, yo aquí voy a hacer mi búsqueda. Y como pueden ver aquí en la parte superior, me aparece el número de documentos que arrojó la búsqueda y la estrategia, pero ya interpretada de acuerdo a cómo se hace la búsqueda con la herramienta, ¿no? Así nos lo va a estar identificando, es decir, está buscando blockchain en el título, blockchain en el resumen y blockchain en todo el texto. Igual acá está filtrando por año, del 2015 a la fecha. Y como les decía, aquí vamos a poder ver todos los documentos relacionados con esos criterios de búsqueda, esa estrategia de búsqueda, y también bien información general. Vemos el título, información relacionada con la publicación, fechas, etcétera, un resumen. Y si ustedes quieren acceder a los documentos, en este caso para publicaciones científicas no todos los documentos están disponibles aquí, pero bueno, por lo menos tener acceso a los resúmenes y a esta información bibliográfica pues es importante dependiendo del tipo de análisis, ¿no? O ustedes también pueden acceder a los documentos utilizando alguna otra herramienta que tenga la propia universidad. Entonces, pues es valioso tener acceso a esta información. Y por acá pues viene ya información más detallada relacionada con el documento. Como pueden ver acá también vienen, bueno, aquí en este caso no tiene, pero vienen las patentes que están relacionadas con esa publicación, etcétera, ¿no? Pero no quiero entrar a tanto detalle. Entonces, a ver, por acá tendríamos nuevamente la pantalla de los resultados.
Y lo importante aquí también va a ser que, bueno, ustedes pueden seleccionar aquellos documentos que les interesen y van a poder descargar, bueno, en este caso guardarlos en alguna colección. Esta colección, a ver, déjenme ver cómo... Ok, le vamos a dar acá en crear colección, que es básicamente un espacio de trabajo en el que ustedes van a poder generar una especie de carpeta relacionada con esta búsqueda en particular. Entonces ustedes les pueden poner aquí el título y bueno, le van a dar guardar, ¿no? Aquí pueden utilizar, bueno, ya sea que solamente ustedes puedan acceder a esa información, a esa carpeta, o que limiten el acceso solamente a quienes ustedes le den el link, o bien que cualquier persona que busque, pues que haga una búsqueda relacionada con esto, bueno, que les pueda arrojar esta carpeta. Y lo que se recomienda también en estos casos, pues es utilizar esta opción, ¿no? Esta opción nada más está disponible para esta modalidad que les comentábamos, a la que se puede acceder con el correo institucional, que es pues una colección dinámica en donde si nosotros guardamos esta colección, se nos va a estar actualizando cada vez que se suba un documento relacionado, se cargue un documento en la herramienta relacionado con esta estrategia de búsqueda, bueno, nos va a estar generando, nos va a estar cargando ese documento automáticamente en esa carpeta, ese espacio que hayamos generado, ¿no? Entonces, eso también es relevante para, incluso les puede llegar una notificación relacionada con eso, ¿no? Entonces, esta en términos generales es la información a la que se puede acceder cuando hacemos búsqueda de este tipo de documentos. Me voy a pasar a la búsqueda de patentes porque es lo más complejo, pero también gran parte de las funcionalidades que se tiene en ese tipo de búsqueda, pues también aplican para la búsqueda de artículos, ¿no? Entonces creo que sería muy ilustrativo si lo hacemos de esa manera. Ok, no sé si hasta el momento hay alguna duda. Ok, creo que no. Muy bien, entonces aquí ya, como ven, aquí entré en Our Apps y entré a la opción de patentes. Aquí están, entonces este menú pues es muy útil. Entré a la opción de patentes y ya pues acá aparece, ¿no? Ya voy a hacer la búsqueda en las bases de datos de patentes a las que se tiene acceso con esta herramienta. Nuevamente acá en la parte superior vamos a ver el número de documentos a los que vamos a tener acceso. Son arriba de 138 millones de documentos, entonces también es una fuente importante de información. Vamos generando pues la misma, vamos generando ahora, bueno, la misma. Utilizando igual la palabra clave blockchain. Aquí pues reiterarles nada más, ¿no? Pueden ver que la estructura de este tipo de búsqueda de información de patentes o de documentos de patentes, pues es muy similar, ¿no? Vemos el campo, como yo les decía, por acá tenemos también opciones de buscar en los apartados específicos o más importantes de los documentos de patente, que sería el título, el resumen y las reivindicaciones, como ya les recalqué en la presentación. Y también podemos acceder a cualquier o a los demás apartados de la información bibliográfica relacionada con los documentos de patente, que por ahí también se los ilustraba de manera gráfica. Información relacionada con la solicitud, con los años de presentación, el año en que fue presentado, lo de la familia de patentes, que también ya lo explicaba el doctor brevemente, los titulares, o sea, quiénes son las instituciones, las empresas o los particulares que figuran como propietarios de esas tecnologías, los inventores, el nombre, domicilios, los países, las citas también, el estatus legal de esos documentos, etcétera, ¿no? Aquí vamos a tener también un menú muy amplio de los apartados en los que podemos hacer nosotros el análisis. Pero en este caso nos vamos a centrar nuevamente para hacer una búsqueda sencilla en los principales pues, apartados de los documentos de patente, ¿no? Entonces, título, resumen y reivindicaciones. Quiero buscar blockchain nuevamente y bueno, en este caso no lo voy a filtrar para mostrarles otras funcionalidades de la herramienta, pero bueno, aquí me va a arrojar pues un número importante de documentos, ¿no? Solamente así voy a hacer la búsqueda. Ok, me arrojó más de 39,000 documentos, ¿no? Entonces, nuevamente, ven la lista de documentos con la información general, básica de cada uno de esos documentos de patentes. Si le dan clic en el título, podemos acceder a información completa. Incluso podemos descargar el documento tal cual fue presentado en la jurisdicción o en el país que corresponda. En este caso, esta solicitud, bueno, fue presentada a través de un mecanismo
que se llama PCT, es un mecanismo internacional, pero bueno, aquí podemos descargar el documento así tal cual fue presentado, pero de todas maneras aquí vamos a acceder a los distintos apartados, ¿no? En caso de que no queramos revisar este documento, bueno, vamos a ver aquí todo el texto, como lo pueden ver por acá. Ya les mostraba yo también, bueno, cuáles son los distintos apartados de la memoria técnica. Entonces aquí estamos viendo todo el texto de esa memoria técnica, ¿no? Del título, descripción, resumen, reivindicaciones, etcétera. Vamos a ver también información de la familia de patentes, que ya más o menos lo explicaba también el doctor, ¿no? Bueno, son aquellos documentos que derivan de una sola invención, aquellos documentos de patentes que fueron presentados, o aquellas solicitudes que fueron presentadas de una sola invención en más de un país. Y bueno, aquí van a poder acceder a toda esa información. Vamos a regresar acá a la página. Ok. Entonces aquí regresamos a la lista de documentos y les decía, ya les mostraba también cómo podemos guardar pues una colección, ¿no? Podemos seleccionar o todos los documentos todos los resultados de una página o todos los resultados completos, dependiendo lo que queramos hacer, ¿no? Aquí vamos a decir que vamos a guardar solamente los de esta página. Y les decía, aquí podemos crear una colección específica para esta búsqueda en particular, o bien podemos agregar esos documentos a una colección que ya tengamos previamente, ¿no? Entonces yo ya les mostraba el de crear la colección, podemos darle un título y seleccionar la modalidad de si se puede o no, si alguien más va a poder o no acceder a esos resultados, a esa carpeta, y la opción de dinámico, ¿no? Para que se vayan actualizando automáticamente esos resultados relacionados con esa estrategia que definimos. Pero también tenemos la opción de agregar estos resultados que estemos marcando en alguna otra colección que ya tengamos preguardada, porque pues, a lo mejor estamos tratando de conglomerar, de almacenar todos los documentos o documentos relacionados con más de una estrategia de búsqueda, porque bueno, nuestra intención es hacer un análisis de ellos. Entonces, aquí en este caso, pues seleccionamos la colección previamente generada y vamos a dar agregar y bueno, ahí se van a guardar los resultados. Ahorita les voy a mostrar en dónde podemos acceder a estas colecciones. Entonces, esa sería otra opción de guardar lo que sea que estemos generando o que estemos obteniendo de resultados y que sean de interés, seleccionar cada uno de ellos aquí en estos cuadros, o bien toda la página o todos los resultados, lo vamos a poder hacer. Si no queremos guardar los resultados, pero a lo mejor definimos una estrategia una estrategia de búsqueda que nos ha parecido interesante, o que consideramos que, bueno, más adelante tal vez no terminamos de revisar todos los documentos en un día en específico, pero queremos volver a revisarlos más adelante, bueno, podemos guardar la estrategia de búsqueda, la guardamos aquí, le damos un título, blockchain, y se va a guardar también en nuestro perfil. Entonces aquí vamos a ver, podemos agregar también la opción de recibir un correo en caso de que se agreguen nuevos resultados a esta estrategia de búsqueda que definimos, y también vamos a poder restringir o no el acceso al público a esos resultados, ¿no? a esa estrategia. Entonces aquí en este caso lo voy a guardar. Ok, y aquí ya me parece que se guardó la estrategia de búsqueda. Y también podemos exportar en caso de que ustedes, a lo mejor el objetivo del análisis o de la búsqueda de estos documentos de patente, pues es hacer un análisis, pues a lo mejor de la información o poder hacer algún tipo de correlación, no sé, algún análisis relacionado con la información esta básica que tenemos de los distintos o de los principales campos relacionados con estos documentos de patente. Bueno, podemos descargarla en una base de datos y aquí podemos seleccionar, como pueden ver por acá, podemos seleccionar los distintos apartados que aparezcan en esa base de datos, ¿no? Desde la jurisdicción, es decir, los países, que aparezcan las palabras clave, el resumen, el título, los solicitantes, los inventores, etcétera, ¿no? Aquí vamos a poder seleccionar y agregar pues aquellas cuestiones que queramos que se agreguen en esa base de datos que vayamos a descargar. Yo aquí le voy a poner blockchain y le voy a dar exportar. También esta es una funcionalidad pues muy valiosa, como les decía, porque bueno, se pueden interpretar los resultados utilizando incluso algunas otras herramientas para poder hacer análisis de redes, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita en lo que carga, miren por acá. Entonces aquí ya va a arrojar todos estos apartados, son los que venían por ahí que estábamos marcando o quitando la selección, y podemos pues agregar, hacer lo más resumido que se puede esta base de datos o lo más amplia, ¿no? Como en este caso que tenemos pues mucha información.
Ok. Entonces ya vimos que podemos guardar las colecciones, podemos guardar la estrategia de búsqueda, podemos descargar los documentos que obtengamos con la búsqueda también, y bueno, vamos a poder también compartir el enlace a estos resultados en caso de que estemos colaborando con algunos otros investigadores, ya sea a través de alguna red social o bien copiando el link. En este caso, copio el link y es que no me deja. Ok. Entonces copio el link por acá y se lo pueden pasar ustedes, como les decía, a cualquier otra persona que a lo mejor esté relacionado, los esté apoyando con esa investigación, y le va a dar automáticamente los resultados de esa estrategia de búsqueda, sin necesidad de que ellos tengan que ingresar y hacer todo ese camino que ustedes a lo mejor ya recorrieron, les costó mucho trabajo definir los criterios, definir las palabras clave. Bueno, esta funcionalidad es muy valiosa para eso, ¿no? En este momento, pues estamos mostrando una estrategia muy sencilla, muy básica, pero imagínense que ustedes hayan invertido ya mucho tiempo en una estrategia completa y que les haya arrojado pues resultados que sean muy valiosos para lo que sea que ustedes estén analizando. Pues sí es importante utilizar cualquiera de estas funcionalidades, ¿no? Guardar la colección, guardar la búsqueda, guardar la estrategia de búsqueda, exportar o compartir. Ahora, del lado izquierdo, bueno, sí me gustaría preguntar si es que no hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. Sé que es mucha información, pero es cuestión nada más de poder utilizar la herramienta, de familiarizarse con ella, pero no sé si hay alguna duda hasta ahora. Pues, creo más que todo que como vemos la forma en la cual te desplazas, es decir, la facilidad con la cual te has familiarizado con la plataforma, vemos que va a ser también esa va a ser una actividad que vamos a tener que hacer para poder verificar todas las bondades que muestra la página. Entonces, ahorita lo que estás haciendo es que nos estás mostrando panorámicamente Sí. las enormes ventajas que tiene la misma. Entonces, creo que en lo sucesivo tenemos que estarnos metiendo para ver qué más es lo que encontramos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, sí creo que es importante compartirles o hacer hincapié en esa cuestión, ¿no? En este momento, pues sí les estamos mostrando así muy rápido y muy brevemente parte de las funcionalidades, pero la intención sería, una vez que podamos presentar pues la herramienta a los distintos grupos, como decía el doctor, ¿no? Ahorita lo estamos presentando a grupos pequeños, pero ya que se haya presentado a la mayor parte o a toda la comunidad pues universitaria, bueno, entonces en ese momento ya poder planear también talleres o de este tipo de eventos en donde podamos explorar funcionalidades ya muy específicas que también vayan de la mano o que atiendan la necesidad de los investigadores, de un grupo de investigación o pues sí, del interés que se tenga en una serie de resultados o el análisis de los resultados en particular, ¿no? Ahorita sí es algo muy general, pero sí, la mejor manera de entender, y yo creo que de que salgan dudas también relacionadas con el uso de esta herramienta, va a ser que ustedes se puedan registrar y puedan hacer las búsquedas de lo más sencillo que se pueda en este momento, pero sí, yo creo que más adelante va a ser necesario que podamos hacer ya pues ejercicios más detallados, ¿no? Para mostrarles funcionalidades específicas. Ok, entonces, bueno, ya hasta ahora ya vimos pues las formas en las que podemos guardar los resultados, descargarlos, etcétera, hacer búsqueda de patentes y búsqueda de publicaciones científicas. César, un punto que conviene tal vez ahorita resaltar, o independencia de lo que te falte ahorita, pero tal vez si es la primera vez para algunos de ustedes, yo sé que algunos de los que están conectados tienen mucha experiencia, pero si es la primera vez que usan ese tipo de herramientas, es un poco abrumador ver tantos números y tanta información. Pero yo quisiera poner énfasis en que precisamente una de las grandes ventajas de esta herramienta es de que te permite analizar grandes volúmenes de información sin tener que leer todas las patentes. Dicho de otra manera, toda esta misma información que le está mostrando esta herramienta la podrían acceder en otras bases de datos, como por ejemplo la base de datos pública de la OMPI. La diferencia entonces no son los datos a los cuales accedes, sino el poder que tienes para analizarlos. Y esa es la parte que me parece que ahorita falta que le explique el maestro César, porque realmente ahí se pone muy interesante. Nos permite hacer a partir obviamente, entre más refinada esté la búsqueda,
pues es mejor. Pero a veces, precisamente por la dificultad que implica refinar la búsqueda a partir de utilización de términos, sinónimos y diferentes campos o criterios de búsqueda, aún a pesar de todo eso, es complicado decir, solamente aquí están las 50 patentes que me interesan. Es muy difícil llegar manualmente a refinar la búsqueda para que lleguemos a esas, y tal vez 50 todavía sigue siendo un número grande para leerlas detalladamente cada una. Sin embargo, antes de llegar a eso, ahorita os va a mostrar el maestro César cómo esta herramienta nos permite llegar a una cantidad relativamente baja de patentes, es decir, no en los miles ni los millones, pero todavía alta para leerlas una por una. Y entonces nos permite hacer este análisis, además muy gráfico, muy visual, que obviamente nos va a permitir tener esa noción, ese mapeo, ese panorama muy claro, el cual yo hablaba hace rato. Sí. Muy bien, entonces sí, para ya pasar, también es parte de una de las características o de las funcionalidades más interesantes también de Lens, la parte del análisis, como ya les mostraba brevemente, pero sí, no, antes de eso quiero nada más repasar así muy brevemente que también tenemos esta opción, justo lo que comentaba el doctor, ¿no? El poder llegar a un número de documentos que sean, que tengamos la posibilidad de poder hacer el análisis nosotros, no tener que leer más de 50 documentos o más de 20 documentos, no sé, dependiendo también la estrategia de búsqueda o el interés que tengamos, pero bueno, del lado izquierdo, como pueden ver, existen filtros precisamente para eso. O sea, aquí tendríamos más de 39,000 documentos, bueno, pero aquí ya tenemos los distintos filtros con los que podemos utilizar para poder reducir esos documentos, ¿no? Aquí tenemos por fecha, como ya les mostraba también para las publicaciones científicas, podemos seleccionar pues un rango de fechas en las cuales, un rango de años en los cuales queramos hacer el análisis, podemos buscar por país, ¿no? En este caso, si yo le doy México, okay, podemos seleccionar acá en jurisdicciones, selecciono por México y miren, ya me va a refinar los resultados de arriba de 39,000 a 84. Entonces ya decimos, bueno, ya 84 pues sí ya es un número mucho más pequeño a comparación de los 39,000, ¿no? Y bueno, si queremos incluso buscar por titular, por alguna empresa o alguna institución relacionada con este campo, podemos buscar por el nombre de los inventores, en caso de que hayamos identificado, pues a lo mejor la oportunidad de poder colaborar con algún investigador de otra universidad, bueno, podemos aquí seguir puntualmente su trabajo, ¿no? Relacionado con este campo. Podemos ver cuál es el estatus legal también, si se encuentran vigentes o ya fueron, si fueron otorgadas o se encuentran en trámite esas patentes, etcétera, ¿no? Aquí van a poder explorar distintas opciones para poder hacer ese filtrado de los resultados. Entonces, a ver, aquí voy a quitar el filtro. También pueden seleccionar o pueden eliminar del análisis también, pues si les aparece aquí esta X, ¿no? Es decir, los resultados me van a mostrar los 39,000 menos los 84 que pertenecen a México, ¿no? En este caso le voy a quitar los filtros, pero pues también es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Pueden empezar con una búsqueda sencilla, con solamente utilizar la palabra o las palabras clave relacionadas, y acá en los resultados poder hacer ese filtrado con las distintas opciones que tenemos. Ahora vamos a irnos entonces a la parte, como les decía, más interesante y la que pues agrega mucho valor a esta herramienta por ser una herramienta pública y bueno, con este beneficio adicional que tenemos nosotros con el registro a través del correo institucional. Bueno, vamos a tener un análisis de esos resultados que nos va a facilitar justamente pues el interpretar toda la información contenida en estos 39,000 documentos o el número de documentos que vayamos a identificar con la estrategia que definamos. Entonces, aquí vamos a ver las distintas gráficas. Ya en la presentación yo les decía que pues muy pocas herramientas o bases de datos públicas tienen esta funcionalidad, ¿no? Les pueden mostrar gráficamente pues los distintos resultados y eso va a ser muy útil, como comentaba el doctor Soloria, para poder utilizar estratégicamente la información contenida en estos documentos para la toma de decisiones, para definir si invertimos recursos, para también saber cuáles son aquellas tendencias o aquellos campos, aquellas tendencias relacionadas con las tecnologías que a lo mejor están a la alza en cuanto a la generación de patentes o que se observa una oportunidad de que el número de solicitudes aumente
aumente y por lo tanto el valor de esa tecnología también aumente económicamente. Entonces, si nos subimos a esa tendencia en el momento adecuado, pues puede ser que obtengamos la generación de una invención que pueda traducirse en un beneficio económico importante pues para el propio investigador, para la institución, etcétera, ¿no? Entonces, aquí como podemos ver, bueno, aquí se observa el número de solicitudes, bueno, dependiendo del estatus o pues sí, del tipo de documento, es decir, si es una solicitud, si ya fue otorgada la patente, si se encuentra en trámite, etcétera, ¿no? Aquí vienen distintas opciones relacionadas con los tipos de patente que, bueno, vamos a poder observar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en color rojo o naranja que gran parte de estos documentos se encuentran en trámite o son solicitudes de patente, pues todavía no son otorgados. En un color azul un poco más claro podemos ver cuáles son aquellos que fueron otorgados. No sé si a ver, déjenme ver. Les voy a poner acá para que se vea un poco más claro. Entonces vamos a ver aquí las distintas opciones, ¿no? Vemos acá en un azul más claro cuál es el estatus bueno, cuál es el número de documentos que fueron ya otorgados. Aquí dice las granted patent. Entonces aquí vamos a ver, ¿no?, los distintos estatus. Esa es una opción de gráfico. También para esta modalidad premium o con funcionalidades adicionales a las que vamos a poder tener acceso, podemos incluso modificar también la presentación de la información, ya sea que queramos que sea una gráfica de línea, o bien el número de documentos, de información que se despliegue, que en lugar de 10 sean 20, etcétera, ¿no? Vamos a poder editar las gráficas, que eso es muy valioso también para esta modalidad, ¿no? La modalidad gratuita no nos permite hacer todo este tipo de ediciones en la forma en la que se presentan los resultados en estas gráficas. Entonces aquí, miren, ya lo vemos de manera más clara, ¿no? Cuál es la actividad de patentamiento, cómo ha avanzado en los últimos años. Como podemos ver, bueno, en 2020 se ha alcanzado un nivel muy elevado. Y bueno, como vemos acá, estos últimos 2 años no quiere decir que la tendencia vaya a la baja, sino tiene que ver con los meses que se tarda una solicitud de patente en publicarse, ¿no? Entonces, conforme vayan pasando los meses, lo más probable es que esta tendencia pues vaya a superar la de 2000, o estos resultados vayan a superar la de 2020, ¿no? Pero bueno, esto no significa que no es una tecnología que sea de interés en los últimos años, ¿no? O que siga una tendencia a la alta, ¿no? Incluso aquí podemos limitar también los años. A ver, déjenme ver por acá. Ok, aquí dice por la forma en la que se va a presentar, ¿no? Incluso también en los filtros podemos identificar o podemos filtrar que nada más nos muestre los resultados hasta 2020, que es más o menos la fecha que va a coincidir con este periodo que todavía no se publican, en el que todavía no se publican un gran número de documentos en este campo. Otras presentaciones, otras modalidades para presentar estos resultados, vamos a ver acá también, dependiendo del tipo de documentos, ¿no? Ya lo veíamos ahorita en la gráfica de barras. Bueno, aquí está mostrando la tendencia o el comportamiento de la actividad dependiendo de las solicitudes en azul, las patentes que fueron otorgadas, que siempre va a ser un número más bajo por todo el periodo que tarda o el proceso que tarda una solicitud de patente en otorgarse, pero eso no, bueno, aquí se aprecia, ¿no?, que es un número más bajo, o las patentes que ya fueron publicadas, los documentos que ya fueron publicados. También vamos a ver aquí el análisis por tipo de documento, y bueno, aquí vemos por cantidades, ¿no? Vamos a poder apreciar, pues sí, esas distintas clasificaciones de los documentos y cómo se han comportado en cuanto al número de documentos generados en ese campo técnico. Bueno, de hecho, acá también acá lo presenta por el estatus legal, que va muy de la mano con todo lo que hemos revisado hasta ahora. También es importante ver que, bueno, nos va a arrojar esta gráfica ya de manera más, o este diagrama, no sé, de manera más ilustrativa, en donde vemos las empresas, las instituciones que tienen un mayor número de documentos presentados relacionados con esta tecnología. Entonces vemos que gran parte de ellas, si no es que todas, pues son empresas, no hay muchas instituciones públicas. También vemos los dueños de las tecnologías, en caso de que se hayan cedido, se hayan vendido esas patentes, también aparecen por acá. Los códigos de clasificación de las tecnologías, que bueno, ya es un tema más complejo, pero también es una forma de filtrar los resultados. Estos códigos se asignan dependiendo del campo técnico y las funcionalidades y las características de las tecnologías.
podemos ver de manera muy gráfica, también esta es una de las gráficas que más me gustan, podemos ver de manera muy gráfica, visual, cómo se distribuyen esos resultados a nivel internacional, ¿no? Vamos a ir viendo, bueno, aquí en Estados Unidos vemos que de los 39, bueno, tienen 39,000 resultados, tienen 11,000 y tantos, ¿no? Vamos a ver China, estos dos países están más resaltados porque son los que tienen un mayor número de resultados o de documentos relacionados con la búsqueda. También vemos que acá Canadá tiene algunos documentos, ya veíamos que México tiene 84, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy valioso también para el análisis, para poder identificar en dónde fueron presentadas las solicitudes. Y bueno, aquí vemos los inventores, vemos prácticamente gran parte de esta información bibliográfica que les mostraba en la presentación y que ya hemos venido comentando, bueno, se puede graficar y toda esa información es la que nos va a permitir hacer estos diferentes análisis que presentaba el doctor, ¿no? La vigilancia tecnológica, ¿cuál era la otra? El análisis también pues, de las tendencias, la inteligencia competitiva, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, como ya les comenté un par de veces, de lo más valioso que vamos a poder tener acceso con esta herramienta y por eso los invitamos a que pues sí se registren y utilicen, pues se familiaricen con la herramienta y la utilicen para poder incorporar todo este análisis de información que les muestre pues de manera mucho más digerible en sus investigaciones o en sus proyectos. No sé si quiera, doctor, que toquemos algún punto en particular aquí del análisis de las gráficas, alguna gráfica en particular, o continuamos ahora con la última parte, que yo creo que sería ya mostrarles en dónde podemos ver las colecciones, etcétera, ya para ver si tenemos algún ejercicio práctico y bueno, poder mostrarles cómo podemos guiar o ir avanzando en las distintas etapas para poder llegar a resultados que nos interesen. Yo aquí les comentaría que ya en el chat les puse algunos ejemplos de tableros o dashboards. Les puse también algunos ejemplos de reportes que ya están previamente hechos. Es decir, esto que hizo César, para alguna necesidad específica, los mismos personas del equipo de Lens tienen algunos reportes que ya están previamente curados, llamémoslo así, como si fuera un museo, pues están previamente ya hechos y cuidados los datos. Y ya les puse ahí algunas ligas. Yo quise aprovechar el tiempo que falta para que si alguien nos quiere compartir, se los ponía en un texto cuando estaba exponiendo el maestro César, si alguien nos quiere compartir algún ejemplo de búsqueda que deseen por mera curiosidad o porque esté relacionada con alguna investigación que tengan actualmente en proceso o que tengan pensado realizar en un futuro próximo, yo los invitaría a que la utilicemos como ejemplo real, concreto, para ir tratando de familiarizarnos todos con la herramienta. Antes de ello, los invitaría a que, por favor, no crean que a lo mejor va a ser muy simple o demasiado complejo. O sea, esta herramienta está pensada para hacer una búsqueda o muy simple y de ahí ir filtrando y refinando datos o tan compleja como la querramos también. Lo importante es que ustedes puedan ver que esta herramienta les sirve para sus casos de usos específicos. Y eso no lo vamos a lograr si no nos ayudan a compartir algunos casos de uso, algunos ejemplos. Ok. Entonces, bueno, nada más les muestro aquí brevemente. Bueno, también podemos guardar aquí ya, nada más podemos guardar dependiendo de las modificaciones que hagamos en las gráficas o la disposición que decidamos darles a todas estas opciones, bueno, vamos a poder guardar los dashboards, ¿no? Los resultados aquí, pues sí, estos gráficos, vamos a poderlos guardar acá. Bueno, ya eliminé todas las gráficas, pero bueno, vamos a poderlos guardar acá también y vamos a generar un dashboard particular y se va a guardar en nuestro espacio de trabajo. Quiero mostrarles nada más esto antes de poder entrar a lo mejor en algún ejercicio o algún ejemplo que ustedes les quisieran explorar. Entonces, por acá del lado izquierdo podemos ver que aparece pues como la silueta de esta persona, que es de donde viene es como su área de trabajo. Y vamos a poder ver las distintas opciones de todo lo que pueden estar guardando por acá, ¿no? Por aquí pueden ver que yo ya guardé algunas estrategias de búsqueda, aquí me las va a mostrar y si yo le doy clic en alguna de ellas, bueno, voy a acceder a los resultados que se me hayan generado en su momento. Como pueden ver aquí, yo en algunas
habilité la opción de que me lleguen notificaciones y en otras no. Y bueno, se van a ir actualizando dependiendo de, conforme se vayan actualizando, vayan subiendo más documentos relacionados con este campo técnico. También por acá aparece pues, historial de búsqueda. Aquí aparecen las colecciones. Igual pueden acceder a cada una de ellas si le dan clic. Entonces aquí van a ver la información relacionada con esos resultados, esa colección que hayan guardado. Acá van a aparecerme la lista de documentos. Y acá también van a poder identificar los dashboards que guarden, ¿no? que están relacionados con las gráficas que ustedes hayan editado, como les decía, o hayan definido. Ya que estás explicando esa parte de César, yo quisiera resaltar un par de cosas para todos aquí. Primero, que como ven ustedes, la interfase, si pones tu cursor donde está el idioma, nada más pásalo, por favor. Sí. En teoría está disponible en varios idiomas, pero si le picamos al español nos vamos a dar cuenta que en este momento no está, o sea, aparece la opción, pero le picas y casi nada está traducido al español. Eso me lleva a 2 puntos. Primero, sugerirles que de momento la usen pues, en inglés. Y segundo, resaltar que parte de la colaboración entre la Universidad de Colima y Lens implicará traducir la interfase y también algunos materiales de entrenamiento que tienen en inglés al español. Si quieres regresarte, por favor, a como estabas. El segundo punto que quisiera resaltar con todos aquí es de que toda esta parte tan interesante que está explicando César, todas estas opciones que aparece debajo de Work Area o área trabajo, para que puedas guardar las búsquedas, el historial, colecciones, tableros, notas, etiquetas, autorías o inventorías, etcétera. Eso solamente está disponible si estás logueado, es decir, acuérdense que les decíamos un principio que tú puedes utilizar la herramienta sin loguearte, o sea, gratis, y ni siquiera te pide que introduzcas ningún dato, porque precisamente una de las características que son una piedra angular de esta plataforma es la privacidad y la seguridad de la información, de tal manera que Lens nunca venderá tus datos o se los proporcionará a un tercero. Entonces, como no es un modelo de negocio, ni siquiera te pide que introduzcas un dato para poder usarla. La puedes usar sin loguearte. Pero solamente si te logueas, porque de otra manera, pues, ¿cómo va a poder tener seguimiento a toda esta información que les está mostrando el maestro César? Solamente si te logueas, preferentemente con la cuenta Ducol, porque eso encima de que puedas guardar toda esa información que aparece tu área de trabajo o work area, tendrás adicionalmente las funciones premium que ya explicamos. Entonces, eso es muy importante para que alguno de ustedes que diga, oye, estuvo muy padre lo de Lens, le voy a picar por mi cuenta, no olvide loguearse antes de usarla, pues para que les pueda guardar toda esa información, ¿verdad? Gracias. Okay, muy bien. Pues yo creo que hasta aquí dejaría, no sé si entonces abro alguno de los documentos del chat o pasamos ya con el ejercicio a ver si alguien quiere que exploremos algún tema en particular. Yo creo que por el tiempo me encantaría que no sé, Yair, veo conectado a Aramis, Carlos, Edgar inclusive, no sé, nuestro Juan, quieren proponer algún ejemplo, con todísimo gusto. Pues mira, yo estoy trabajando en un gen que yo diseñé y que es un gen para hacer plantas resistentes contra el ataque de unos virus en particular. Y yo he estado pensando en que quizá esta cosa se puede patentar, pero pues yo no tengo las herramientas ni sé cómo hacer esa búsqueda. Ahorita por eso entré a esta plática de Lens. No las tenías, ya las tienes. Bueno, no las tenía, ¿sí? Y no sé si se pueda usar ahorita como ejemplo para ver si hay algo ya que esté patentado. Sí, mira, antes de darte la respuesta correcta, te vamos a dar el día de hoy una respuesta intermedia o incompleta porque nos vamos a tardar mucho explicarte las búsquedas para elementos biológicos. Tal vez eso sea necesario hacerlo en otro curso aparte. Pero sí, para no dejarte con la duda,
ahorita que está compartiendo la pantalla el maestro César, pon por favor tu cursor ahí donde dice a un lado el idioma o apps o nuestras aplicaciones. Van a ver que ahorita el maestro César los explicó muy rápidamente, pero les explicó básicamente 2 aplicaciones que a ti como usuario, como son intercambiables, te digas, brincas de búsqueda de patentes a búsqueda de trabajos académicos y la interfase aparece casi igualita, funcionan como si fuera una sola en realidad, aunque son 2. Pero si continúas con tu cursor ahí, César, vas a ver que hay otras aplicaciones. La cuarta, precisamente dice PatSec, que es para secuencias de material biológico y demás. Esta, si te la explico ahorita, nos va a estar a mucho y se nos va a colgar mucho el tiempo. Yo les ofrezco que para todos los compañeros de esa área de conocimiento hagamos una sesión específicamente para eso y con independencia de esa sesión grupal. Si quieres programar una cita con el equipo de propiedad intelectual de la dirección de vinculación para que puntualmente tu duda se aborde con todo el detalle, con todo gusto. Si quieres rápidamente picarle nada más a PatSec, exacto, para que veas, mira, ahí trae un montón de información. Ahorita te digo, no nos alcanza a cubrir. La otra que les sugiero que lo vayan haciendo, si quieres abrir otra pestañita, César, es la herramienta de Patent Scope de la OMPI, que trae un buscador de material biológico y te permite prácticamente subir el dibujito de la molécula. Eso está bien padre, porque pues básicamente si ya lo tienes tú trazado, como le llames, doctor, te permite nada más meterte y subirlo ahí y pues te corre todas las búsquedas de patentes que incorporen esa molécula. Pero te digo, para quienes no son del área del conocimiento, les va a resultar un poco denso que nos salgamos del punto ahorita y les explique esa parte, pero te hago esos 2 ofrecimientos. Que por favor programes una cita 1 a 1 y aparte les ofrecemos que les programamos luego alguna sesión específicamente para esos temas. Mira, ahí las está poniendo el maestro. Para ti te resultará mucho más divertido que para todos los demás, porque para ti tiene todo el sentido las herramientas que ven ahí, pero ahí tú le puedes dibujar o puedes incluso tener herramienta para importar si ya tienes el dibujo, si no lo quieres trazar a mano, lo puedes importar y pues también te permite hacer eso. Entonces, te ponemos la liga para que si quieres le des una buscada y tengas oportunidad de jugar con esa herramienta antes de la sesión 1 a 1 y antes de la siguiente sesión que tengamos grupal donde expliquemos esto con más detalle. Ok, gracias. Sí, yo creo que voy a empezar a hacer la búsqueda con este PatentSeek que me comentas y me imagino que es como un buscador de secuencias. Ahí voy a buscar a ver si aparece y ya, pero sí quisiera hacer la cita posteriormente 1 a 1 para platicar del tema. Con muchísimo gusto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo quiere poner? Creo que alguien escribió algo por ahí. Ah, César, tú pusiste la. Sí, puse el enlace. ¿Alguien más quiera poner algún ejemplo? En lo que se anima alguien, déjame compartir pantalla rápido, César, por favor. Sí. Miren, parte de utilizar de manera inteligente estas herramientas es que te quiten tiempo, o sea, es decir, que te eviten tiempo y esfuerzo dedicado a una actividad que normalmente es vista por todos ustedes como investigadores. Bueno, no, hablo en primera persona del plural, por todos nosotros también yo soy investigador del área de Derecho y estuve varios años en el SNI, a cosas que son como talacha, digamos, ¿no? Entonces, fíjense lo padre de esto. Aquí esto es una búsqueda muy simple, ¿eh? Fíjense lo simple que está. Pero simplemente para que vean lo que nos puede ayudar. Aquí estoy buscando, si pongo acá la búsqueda, patentes que tienen prioridad mexicana, es decir, patentes que independientemente de que son parte de una familia de patentes y esa misma tecnología se está buscando patentar en varios países, la patente de prioridad, es decir, la primera que se presentó, es mexicana. Y segundo criterio de búsqueda, el solicitante es una entidad mexicana.
Aquí tal vez vale la pena resaltar que en México el solicitante puede ser una persona física o una persona moral. En Estados Unidos, por ejemplo, no. En Estados Unidos el solicitante tiene que ser, o solamente puede ser el inventor, es decir, persona física, y normalmente lo que sucede es que inmediatamente después o de manera simultánea a la solicitud se asigna, es decir, se ceden los derechos a una empresa, por ejemplo. Pero para efectos prácticos, pues el dueño, digamos, de momento, aunque te permite buscar aquí por diferentes criterios de búsqueda de applicant, es decir, solicitante y owner o titular, de momento dejémoslo ahí para no complicarles la existencia. Pero bueno, aquí estamos reduciendo el campo de búsqueda a patentes mexicanas cuyo dueño es una entidad mexicana. Y nos aparecen 30,000 patentes. Y aquí las podemos ver con más detalle, hacer todo su análisis, comentar el maestro César. Aquí podemos ver la tendencia, cómo ha ido creciendo, obviamente desde el TLC, esto ha ido aumentando de manera muy interesante. Aquí se pueden ver las crisis de manera gráfica, que son varias. Luego aquí podemos ver una tendencia también de publicación. Aquí está, fíjense que está combinando lo que son solicitudes y, bueno, publicaciones de patente. El tipo de patente, solicitudes y patentes otorgadas. Y luego su estatus, que si pendiente, activa, ya caduca o expirada, inactiva, etcétera. Los principales solicitantes, Instituto Mexicano del Petróleo, UNAM, Tecnológico de Monterrey, MAVE, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte está muy interesante. Estos son los dominios tecnológicos, es decir, todas las patentes se clasifican, si quieren luego les dejamos aquí la liga en el chat, y hay varios sistemas de clasificación. Yo les sugiero ampliamente que se familiaricen con los dos más comunes a nivel mundial, que es el IPC y el CPC, que son los dos sistemas internacionales de clasificación. Estas letritas raras que vienen ahí, que parecen placas de carro, si le pican ahí, y bueno, es un mapa de calor, nos dice que del universo de tecnologías, para decirlo coloquialmente, que se han producido en México, un número muy representativo caen en estas dos áreas. Sería muy interesante entrar a analizar, pues, qué área estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esta. ¿Se fijan? Aquí podemos ver que aquí está la clasificación A, A61, A61P, A61P, 29, diagonal C. Es decir, aquí caen la mayor cantidad de patentes segmentadas por clasificación y por subclasificaciones. Esos datos se me hacen muy interesantes. Y en esta otra gráfica de acá, ustedes pueden ver en qué países se están protegiendo esas patentes. Evidentemente, en el país donde más patentes están protegiendo es en México, 19,000 de las 31,000, ¿verdad? Y pues otras 2,800 en Estados Unidos, 900 en Canadá, 300 y tantos en España, 108 en Australia y así por el estilo. Ahora, fíjense, le vamos a agregar aquí un dato muy interesante. Vamos a agregar otro criterio de búsqueda, le vamos a pegar aquí el solicitante y le vamos a poner, creo que ya esta opción ya estaba jalando hace rato, César, vamos a ver si sí. Yo la calé hace rato y sí, vamos a ver si quiere. Ahí está, fíjense bien. Ahora se fijan. De momento vamos a dejar las universidades. Vamos a poner todas las universidades y ya desde las 30,000 patentes baja 3,000. Y aquí podemos ver el mismo análisis, tendencias, top, aplicantes top, áreas, estatus legal, universidades, etcétera. ¿Ok? Eso ya por sí es muy interesante, pero suponte que yo no quiero estar viniendo todos los días a hacer esa búsqueda. Entonces, vamos a hacer lo que comentó César ahorita. Lo guardamos como colección. Ah, caray. ¿Lo guardamos como colección o como dashboard, mejor? Dashboard. Dashboard, pues. Vamos a ver como dashboard, lo vamos a poner aquí. Universidades o patentes de universidades mexicanas. Prioridad mexicana. Ahí está. Listo.
Y ahí está. Sin embargo, vamos a suponer que ahora lo quiero guardar también como... Lo guardé como dashboard, perdón. Está la opción de colección. A ver. La colección es cuando le damos en la lista, en lugar de análisis lista, y ya se guarda la colección. Del lado Ok, derecho. gracias. Gracias. Voy a hacer lo mismo aquí, la voy a guardar. Patentes, universidades mexicanas. Prioridad mexicana. Y voy a usar aquí esta herramienta que nos explicó hace rato el maestro César, dinámica. Eso quiere decir que esa misma búsqueda que yo acabo de hacer, si me permiten la comparación, es como si yo tuviera un asistente automático que todos los días va a estar buscando otras patentes que caen en ese criterio y mejor aún, me va a enviar un correo electrónico con el listado de patentes que cumplen ese criterio. Entonces yo voy a tener, si me permiten la expresión muy gráfica, aquí clonado un maestro César haciendo las búsquedas todos los días por mí y enviándomelas a mi correo. No sé qué les parezca eso, pero se me hace que es un extraordinario insumo para sus labores de investigación. O sea, estarían teniendo en tiempo real, con el nivel de refinamiento y filtrado que nos resulte necesario, la información de nuevas patentes, de nuevas tecnologías que están siendo publicadas o que están siendo otorgadas. Y eso es un extraordinario insumo precisamente para que ustedes vayan alimentando su proceso de investigación y desarrollo, ya sea que tenga una orientación meramente científica o de desarrollo tecnológico. No sé si quieren hacer un comentario o alguna pregunta al respecto. No, todo claro. No, creo que es sumamente avanzado porque, por ejemplo, si cuando traes alguna línea de investigación, algún tema de investigación, y no sé, lo entiendo así como un anclaje de los temas que estás investigando, pues imagínate, cada día o cada semana te estén reportando las aportaciones o los avances que hay con relación al tema que estás investigando, pues estarías de lo más actualizado que puede haber. Creo que es bastante, Completamente. creo que es bastante innovador esta parte. Y esto yo quisiera poner muchísimo énfasis en que lo valoraran, porque otras herramientas, aquí el maestro César y su servidor tenemos algunos añitos ya, horas de vuelo usando este tipo de herramientas, pero herramientas comparables que tengan esta funcionalidad le costarían a la institución entre 10 y 30 mil dólares al año. Lo cual implica pues simplemente una inversión muy fuerte en la institución o que simplemente pues no se pueda pagar y no la tengamos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos como universitarios acceso a esta funcionalidad, yo les diría realmente saquen el provecho porque es una enorme ventaja. O sea, a uno lo ve que se hacen 2-3 clics, pero el hecho que se hagan 2-3 clics es la razón por la cual son tan caras estas herramientas y tan difíciles de acceder. Entonces, realmente, como yo hace rato les decía, y era muy difícil explicárselas en abstracto, quería que vieran ejemplos. Esta misma información la pueden acceder en Google Patents o la pueden acceder en el sitio de la OMPI. Es la misma información. Lo que hace diferente una herramienta como esta no es la información, es el poder para analizar la información o automatizar la producción de reportes que sean realmente un insumo valioso para nuestro proceso de I+D. Ese es realmente el valor detrás de esta herramienta. ¿Algún ejemplo quieran poner? Ya estamos sobre el tiempo, pero para aprovechar los últimos minutos. Bueno, uno de fertilizante a base de hongos.
Muy bien, sí. Mientras les voy explicando lo que está haciendo el maestro César. Abrió por ahí también la clasificación internacional como para darles una idea de qué clasificación cae ese tipo de tecnologías y eso nos va a ayudar a refinar un poquito mejor la búsqueda. Lo que pasa es que a veces la búsqueda a través de keywords o palabras clave, doctor Juan, nos arroja mucho ruido. Porque si usamos la palabra hongos y fertilizante, pues a lo mejor nos sale procesos, nos sale producto, nos sale sustancia, nos sale en un montón de áreas de conocimiento y aplicaciones tecnológicas o sectores industriales. Entonces, cuando ubicamos más o menos cuál es la clasificación o subclasificación que puede ser la más útil, pues nos permite hacerlo mejor. También siempre es muy útil los sinónimos, ¿verdad? Yo puse fungal o fungal, biofertilizer. A ver, vamos buscándola entonces así. Fertilizer y ¿cuál? Fungal, así es, fungal. Ponele ¿Sí? al final. ¿Fungal? Fungal, ajá. Okay, Y así aparecieron. Ok. A ver, entonces aquí en este caso vamos a buscar en el título, resumen y reivindicaciones. Y como queremos que los dos términos estén en los documentos, o sea, en todos los resultados que nos arrojen, vamos a utilizar el operador y, ¿no? Entonces estamos en, a ver, ¿qué otra? Bueno, vamos buscando así primero, ¿no? Un ejemplo. Ok. Aquí en este caso vemos 783 documentos. Puede ser... Fíjate que hasta más en pocos, puede ser que con algunos variantes o sinónimos, y luego ya nos vamos a... Fertilizante... No, pues sí, ¿qué También otro poner, término? también puedes utilizar biofertilizer. Pero todo saldría por la palabra fertilizer. ¿Qué es hongos? Es que depende, sería como fungi. Ok. A ver, Si le pones, regrésate y ponle fung asterisco y es como el comodín. Sí. Lo voy a dar acá. Y si le pones fértil asterisco, a ver si no sale demasiado ruido. Ok. Estos son los truncadores, ¿no? Los que nos van a servir para buscar las palabras que inicien con este término, ¿no? Entonces eso también va a ser muy valioso para poder... Tendría que arrojarnos más de los 783 documentos que vimos. Así, ¿verdad? Ok, vamos viendo entonces. Ok. Mira, ya se nos va a 10,000. Sí. Ya se nos pasó de tueste ahí, como dicen un poquito, entonces vamos a irle refinando. Aquí, vete, así por mero ejercicio, vete a análisis, por favor. Ok. Y de análisis, vete a la gráfica de calor de las subclasificaciones. Exacto. Ahí está. Y pícale alguna de esas a ver si alguna le hace sentido aquí al doctor. Es esta Bioorganic Fraction Processing Production of Fertilizers from the Earth. Este de acá, ¿no? ¿Esa sería una descripción del tipo de tecnologías que estamos buscando adecuada? Sí, sería Bioorganic. Sí. Ok, antes de pícale alguna otra, por favor, nada más para ver cómo está descrito, no vaya a ser que la otra esté mejor todavía. O sea, otra... Sí, cierra la ventanita. Acá. Estamos en Y, ¿qué es? Era Y02W30. Entonces, ¿alguna otra que sea con Y? O si no, la que está acá, la de 1085. A ver, esta de acá, pero tiene menos documentos, es esta de acá. Sí. Fertilizers, sí, de origen biológico. También pero que habla de guano o hecho con animales, el cuerpo de... Desechos de animales. Ok. ¿Cuál de las dos sería más exacta? La primera. La primera. Hazle con la que está ahí de 1085 ejemplares, por favor.
Sí. Estos son mezclas de fertilizantes hechos con aditivos que no tengan alguna actividad fertilizante específica. Como que es más general, ¿no? Sí. Y es que acá Entonces, habla bueno, de bacterias, micelia. Micelio tiene que ver con hongos. Bueno, podría ser relacionarse con hongos. Micelio. pues mira, copia esas dos, copia la clasificación, esa y la otra, las dos. Esa, exacto, y la primera que vimos, y las ponemos ahorita ya en el filtro. O los agrego acá, ¿no? Ah, pues en el filtro están, cierto, más fácil. Ok, esta. Ahí de hecho son las que primero aparecen. Aquí está. Ajá. ¿Sí, no? Sí, son esas dos primeras. Ok. Refina, y ahora vete, regrésate al listado y al número de patentes para verlos. Entonces, Ya fíjate, bajamos. Doc, ahorita ya nos fuimos a 2000. O sea, primero empezamos con 700, luego se nos rebotó hasta 10,000. Ahorita ya estamos en 2000. Ok. Ponle por favor en titulares, applicants o en owners para ver si aquí, vete a análisis antes de irte al filtro. Ok. Y en análisis, a ver si aquí al doctor le suena de las empresas que van a salir ahí, alguna dice, ah, sí, estos yo sé que se dedican a lo mismo que yo ando buscando. ¿Te suenan esas empresas? No, doctor. Bueno, Es algo vas, nuevo. seguramente que sí. Sí, es algo nuevo para mí en esta parte, entonces quizá por eso. Sí, La me refiero parte- que son tecnologías de tu campo de saber y seguramente ubicas las empresas que están relacionadas con la comercialización o distribución de productos con esas tecnologías. Entonces, aunque no nos dediquemos a eso, pues hay algunas empresas que nos resultan familiares, ¿no? FMC, BAS, Georgia Pacific. O sea, son empresas que aunque no nos dediquemos a eso, creo que más o menos las ubicamos, que se dedican, por lo que te entiendo, al tipo de Sí, tecnologías que tú estás pues a lo buscando. mejor Entonces, FMC. entonces, te lo digo porque esta es otra manera de refinar. O sea, si tú sabes que esa empresa se dedica a comercializar tecnologías del tipo que tú estás buscando, pues ese puede ser otro criterio de búsqueda. Podemos filtrar y ya tenemos 28 tecnologías ahí, listas para descargar en PDF, imprimir y leértelas en un par de horas con un café. Entonces ya nos fuimos de 700 a 10,000, 2,000, 28. Y son 28 relevantes, no 28 paja. Ese es el chiste de este asunto. ¿Ya? Excelente. Está bien. Ahora, si estuviéramos en otro momento en nuestra investigación ahorita, doctor Juan, y tú ya no fuera una pregunta hipotética, tú ya tuvieras una tecnología que ya desarrollaste y ya está en proceso de patente, esta misma búsqueda que vamos de ver y que nos fuimos a la gráfica esa de owners, ahí estaríamos buscando con esa misma técnica de búsqueda, con un enfoque diferente, estaríamos buscando potenciales licenciatarios, ¿verdad? O potenciales sesionarios, es decir, ¿quién nos pudiera comprar o estaría interesado en una licencia de esa tecnología, si en el caso hipotético de que ya la tuviéramos? O las empresas que se dedican a eso, que son estas. Sí, y otra manera o otra oportunidad es si uno conoce una metodología para producir cierto fertilizante, ver las patentes permite ver qué tan común es esa estrategia o conocer otras que puedan también ser buenas. Sí, exactamente. Por ejemplo, antes de refinar por titular, ahorita llegamos a un número de 2,000 patentes. Pero suponte que me dicen, no, oye, todas las patentes estoy inventando. Nada más quiero aquellas patentes que con esos criterios de búsqueda se refieran solamente al método de ADN recombinante. ¿No? O sea, estoy inventando a lo mejor. Entonces es otro criterio de búsqueda y ya a lo mejor de 2,000 nos baja a 300. No, pues es que 300 ya es un número muy manejable, ¿no? Sí, parece bastante bueno eso. Yo no quiero abusar de su tiempo porque ya estamos sobre las 2 horas que estaban planeadas para esta sesión. Yo los invitaría ampliamente a que no le tengan, no se sientan abrumados por la herramienta. La mejor manera de encontrarle la utilidad del valor es picarle. Si se frustran con la herramienta porque no están obteniendo los resultados que quieren, por favor, hagan una cita con el equipo de propiedad intelectual de la Dirección de Vinculación. Con todo gusto los vamos a atender. Y para nosotros es muy importante
identificar como por dónde andan sus investigaciones para poder ayudarles. Y eso nos va a permitir también proponerles mejores estrategias de búsqueda, en la medida que nos familiarizamos con lo que ustedes están haciendo. ¿Cierto? Quizás también una mayor colaboración entre los investigadores de la universidad. Yo creo que eso es una parte que se puede también favorecer. Quizá Claro, la por ejemplo, colaboración. otro caso de uso que tú ya ahorita te lo imaginaste, es de que, suponte que con esta misma inquietud que tú ahorita nos mostraste, en vez de irnos a las empresas, vámonos a ver, si quieres, si todavía la tienes, César, comparte la pantalla, vete a ver los top inventors, los inventores principales. Entonces yo te diría, si tú estás dedicándote a eso, pues ahí tienes la lista de los inventores más importantes del mundo en esas tecnologías. Y probablemente algunos de ellos estén muy dispuestos a colaborar contigo. Entonces, ahí tienes ya la lista, ya te ahorramos la chamba, pues. ¿Te fijas cómo puede usarse para muchas cosas? Sí, es bastante útil la plataforma. Muchas gracias. No, hombre, para servirles. Pues entonces, les digo, no les queremos robar ya más tiempo. Ya estamos exactamente sobre el tiempo programado, tomando como base el momento en que iniciamos. Les agradecemos muchísimo su atención. Los invitaríamos a que se pongan en contacto, utilicen la herramienta y utilicen el equipo de especialistas de la Dirección de Vinculación, que realmente son de muy buen nivel. El maestro César tiene mucha experiencia. La licenciada Dora, que está también con nosotros, tiene bastante experiencia. Y creo que en conjunto, todo el equipo de soporte soporte estratégico, de la Dirección de Vinculación y todo el equipo en su conjunto de vinculación de la universidad, estaremos con mucho gusto a atenderlos. Estamos a sus órdenes y les agradecemos su atención en este evento. Bonita tarde. Gracias. Gracias. Luego. Gracias, estimado Carlos. Muchas gracias por todo, Gusto, doctor Solorio. Mario. Gusto. Saludos. Hasta luego. A que estés bien, bye. Luego. Gracias, César. Hasta luego.